El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa, inicio de semana. ¿Y qué semana nos espera? ¿Qué semana nos espera? Va a ser una semana de definiciones, sin duda, para el futuro del país y básicamente de dos aspectos. Uno de ellos, sí, desde luego, las elecciones en los Estados Unidos mañana, sí, donde se definirá por Trump o por Kamala Harris, demócratas o republicanos, y los números están muy empatados. ¿Qué consecuencias va a tener desde luego para nuestro país? Sin duda, compartimos muchas cosas los estadounidenses y los mexicanos, y de esto seguramente va a ser un gran tema. Pero otro, y eso ya es interno, es el tema de esta votación que van a realizar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un proyecto que presenta uno de los magistrados, de los ministros, que es precisamente el declarar inconstitucional parte de la reforma judicial. En medio de esta nueva modificación constitucional que hicieron el Congreso, diputados y senadores de la supremacía constitucional. Así es que mañana se va a poner bueno para saber finalmente qué va a ocurrir. Y es el tema con el cual vamos a comentarlo Juan Carlos Zúñiga, como siempre, nuestro analista del tema sobre la mesa, sobre este tema delicado. Tiempos inéditos, Juan Carlos Zúñiga, y desde luego que va a definir mucho de lo que puede ser precisamente el Estado de Derecho en México. ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Mega Noticias. Efectivamente, dos grandes temas mañana martes que van a definir el futuro de nuestro país: las elecciones en Estados Unidos y la reforma judicial, lo que decidan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a si es inconstitucional parte de la reforma constitucional. Un tema inédito porque es la primera vez que la Corte, que el máximo tribunal de este país, va a revisar una reforma constitucional, va a revisar si la reforma es constitucional. Y para mañana, para mañana tenemos en la sesión de la Corte pues tres momentos importantes. Uno, van a revisar primero los ministros de la Corte, de acuerdo con fuentes de la propia Corte, si es viable revisar las 5 acciones de inconstitucionalidad o darle trámite a partir de la supremacía constitucional que fue aprobada, porque hay un transitorio que indica que la supremacía constitucional es aplicable para los asuntos que se encuentran en trámite. Entonces los ministros primero van a revisar eso, que parece un error, la supremacía, sí, parece si la supremacía, sí, claro. Si la supremacía constitucional que se aprobó es válida para desechar. Y ahí se requieren 6 votos de los 11 ministros. Si 6 votan, todo se acaba. Ese es uno de los puntos, Raúl, el primero de los 3 importantes. Sí, y parece que ese tema fue también un olvido de esta reforma de la supremacía constitucional, que habla de reformas en trámite y no de las que ya están en funciones, como es el tema de la reforma judicial, que entró en forma apresurada, precipitada, ya como ya lo hemos dicho. Pero sí, me parece que ese es un punto fundamental, pero me parece que se va a centrar básicamente en esto que genera la incertidumbre, ¿sí? ¿Qué van a votar sobre el proyecto que ya se conoce de este ministro Juan Luis González Alcántara, que puede declarar inconstitucional parte de la reforma, especialmente en el tema de la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, que parece que ese es el tema principal? Y lo cual la misma presidenta y también el mismo Congreso, a través de los voceros de Morena, pues han dicho que ningún otro poder tiene la capacidad o debe tener la capacidad de cuestionar si reformas que el constituyente, y ahí me llama la atención que el mismo Ricardo Monreal llama constituyente al Congreso, que no fue instalado como un Congreso constituyente para crear una nueva constitución, sino es quien el poder legislativo, y que de alguna forma dicen si ningún otro poder puede de alguna forma o debe calificar lo que diputados y senadores
ya aprobaron. Y ese es exactamente el tema de la crisis de la crisis. Sí, Raúl, y de acuerdo con González Alcántara, este poder constituyente o este poder reformador, dice González Alcántara, no es omnipotente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano que la propia Constitución establece con facultades para revisar esta reforma constitucional. Y aquí viene el segundo punto, Raúl. El segundo punto que van a tratar los ministros es si tienen facultades o no para revisar la reforma constitucional, si tienen facultades o no para revisar el texto de la reforma judicial. Y ahí se requieren 8 votos. Si los 8 votos son a favor de que sí tienen facultades, pues procederán entonces al tercer punto, que es el toral, que es ir al fondo del proyecto de sentencia del ministro González Alcántara, que declara inconstitucional parte de la reforma judicial, en donde permitiría la votación de ministros y magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia, este tribunal que va a revisar la conducta de los integrantes del Poder Judicial. Y ahí también se requieren 8 de los 11 ministros para declarar inconstitucional parte de la reforma constitucional, y se elimina la parte, de acuerdo con el proyecto, de votación de jueces y magistrados. Pero ¿qué va a pasar si de alguna forma sí se vota, como tú bien lo dices, con los 8 votos de los ministros? ¿Qué va a suceder? Porque entonces hoy la presidenta Claudia Sheinbaum señalaba que había un plan alterno, ¿sí? Pero lo que han dicho tanto la presidenta como también los voceros del Congreso es que pues no están en capacidad, es decir, podrían desconocer lo que los ministros podrían, si es que esto ocurre mañana como tú lo estás señalando, que los ministros voten a favor de la inconstitucionalidad de parte de la reforma. ¿Qué pasaría si la presidenta sigue insistiendo en que la reforma sigue y también los legisladores estarían cayendo en desacato? ¿Y qué generaría? Que la Corte, los jueces podrían emitir órdenes de aprehensión. ¿Y quién tendría que de alguna forma, en este caso hipotético que pudiera ocurrir, sí, orden de aprehensión contra la presidenta y los legisladores? La Fiscalía General de la República. Entonces, a ver, estamos en una situación muy peculiar. Me parece que también se está poniendo en riesgo el tema del Estado de Derecho. ¿Qué va a suceder? O la otra que puede ser, como también ya se ha planteado, que los ministros, algunos de los 8 que se han manifestado, digamos, en contra de la reforma judicial, de los 11, sí pudieran de alguna forma mañana votar en forma diferente y no tener esa mayoría de 8 ministros a favor de la inconstitucionalidad. Es decir, momentos de mucha tensión jurídica legal, Juan Carlos. Sí, puede el Pleno de la Suprema Corte de Justicia patear el bote, Raúl, patear el bote, es decir, ni siquiera pasar del primer punto y de los 3 que te comentaba y que le compartía a la audiencia, declarar que pues no proceden las acciones de inconstitucionalidad por el tema de la supremacía constitucional, y entonces desechar todo en ese momento. Pero hay que recordar que la Corte también tiene pendiente una controversia abierta bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde el ministro Alberto Pérez Dayán debe presentar un proyecto de sentencia para revisar la constitucionalidad de la supremacía constitucional. Entonces, es uno de los escenarios que mañana la Corte diga, bueno, la supremacía constitucional es vigente, no podemos entrar a revisar esto porque así lo dice el texto de la Constitución, se cierra la sesión, pero después se tendría que retomar el tema de la supremacía y declarar inconstitucional la supremacía y volver a empezar todo este proceso, en tanto se busca quizá un acuerdo político entre los poderes. Fíjate, la Constitución está hecha precisamente para que los poderes de alguna forma se vigilen, se limiten y haya equilibrios. Ninguno se debe erigir
de alguna forma como supremacía sobre los otros poderes. Estamos hablando de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tendría su propia función de cómo opera la República Mexicana y cómo funciona precisamente nuestra democracia. Sin embargo, me parece que en esto que estamos comentando se están jugando varias cosas de alguna forma. Sí, bueno, primero es realmente el proyecto de la reforma judicial es un proyecto del actual gobierno. Sabemos que no. El proyecto de la reforma judicial fue un proyecto que presentó el expresidente López Obrador. Y de alguna forma la pregunta es si realmente la presidenta Claudia Sheinbaum está de alguna forma convencida o está siendo presionada por los obradoristas que hoy controlan el Congreso de la Unión. Y esas son precisamente preguntas que están en el aire. Si realmente esta crisis constitucional, si es que esto camina, o a lo mejor no pasa nada mañana martes y de alguna forma ya se aplica la reforma judicial tal cual aprobaron senadores y diputados, y sobre ese camino, con la incertidumbre de cómo se van a elegir los nuevos jueces y magistrados, con estos comités de evaluación que por lo menos ya hemos conocido, tienen un sesgo muy fuerte de precisamente solamente beneficiar a morenistas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar hacia adelante? Híjole, yo pienso que quizá mañana no decida nada la Corte, se vayan entonces al tema de revisar la constitucionalidad de la supremacía constitucional para entonces ganar tiempo y tratar de llegar a un acuerdo político. También creo que la presidenta Sheinbaum no necesita presión de grupos López Obradoristas. Ella cree en la reforma judicial, pues así lo ha manifestado, así lo ha dicho, tiene el poder para llegar a un punto medio, tenía el poder o tiene el poder para detenerlo, tiene el poder para hacer cambios a la implementación de la reforma judicial y no lo ha hecho. Creo que se ha sostenido en ese tema. Y hay un asunto también que no abona por el lado de la Corte, Raúl. La semana pasada González Alcántara Carrancá, el ministro, el ministro ponente, le confiesa a Susana Uresti, la periodista de Radio Fórmula, que efectivamente en diciembre del año pasado en su casa, él prestó su casa para que la ministra presidenta Norma Piña realizara una reunión con magistrados del Tribunal Electoral, con Alejandro Alito Moreno y con Santiago Krill. Al final no llegó Santiago Krill. El tema, la elección, y se especula ahí mucho que habría alguna intención de Norma Piña de beneficiar a Xóchitl Gálvez y de beneficiar a la candidatura de la oposición en aquel momento. Es un ingrediente adicional ahorita en este contexto que nada ayuda a la Suprema Corte porque pues digamos que cobra mayor relevancia o se cristaliza la narrativa de que los ministros de la Corte actuaron durante el proceso electoral tratando de interferir en el mismo. Sí, que eso de alguna forma es ensuciar precisamente esto que de alguna forma, bueno, forma parte de toda esta turbulencia que se hay. Y hay un elemento adicional que también vale la pena considerar. El Instituto Nacional Electoral ha calculado que la elección de jueces y magistrados tendría un costo de 13,000 millones de pesos. Sí, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ellos calculan, sí, que debe ser la mitad, 7,000 millones. A ver, es un mundo de dinero, pero me parece que también es otro tema que también hay que poner sobre la mesa. La reforma como fue planteada y con esa prisa con la que se ha aprobado la supremacía constitucional, los congresos estatales en 10 minutos aprobaron algo que ni siquiera se ha leído evidentemente, esas prisas para sacar este regalo para el presidente López Obrador, según dijeron los mismos legisladores, de alguna forma también tiene que ver el costo, el dinero. ¿De dónde va a salir el dinero con tantos compromisos que hay y que también se heredaron y que le ha sumado a la presidenta Claudia Sheinbaum? Y además, bueno, meterle
más presión a la economía para 13,000 millones o 7,000 millones. No sé cómo está planteado o por qué la presidenta está considerando que debe costar menos de lo que el INE ha presentado para este presupuesto de la elección de jueces y magistrados. Otra rayita más, Juan Carlos. Sí, pues porque las boletas van a ser más grandes, Raúl, y porque las urnas tendrán que ser más grandes. No es lo mismo votar por 6 cargos federales que por 200, 300 cargos. Entonces van a ser unos boletones gigantes y tendrán que prepararse por si la gente sale a votar con unas urnas más grandes. Entonces tienen que imprimir más boletas y tienen que hacer más grandes las urnas y tienen que instalar más mesas y la geografía electoral es distinta. Por eso sale más caro. Y los capacitadores y el personal y los ciudadanos que normalmente participan. O sea, en fin, me parece que el salvoconducto o la alternativa que presentará mañana martes el ministro Alcántara Carrancá, me parece que tendría algunas cosas que le daban tiempo precisamente para sacar algo mejor hecho, para revisar lo que realmente es cuestionable, que es todo esto que hemos venido comentando. En fin, mañana martes, día importante, muy importante para los mexicanos, desde cualquier punto de vista que lo quieras ver. Sí, y si gana Trump, pues esto se va a poner peor, Raúl. Así ya lo que comentaremos. vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana porque, bueno, yo creo que con Trump o con Kamala, México está en una situación de vulnerabilidad frente al tema de los criminales, al tema comercial, el tema de migración. Ya es otro tema, ya lo comentaremos mañana si estás de acuerdo, porque me parece que también será todo un tema. Sí, sea Kamala o sea Trump, me parece que va a haber temas en México importantes. Claro que Trump, por su forma, por su carácter, por lo que hemos observado, pues ya sabemos, sí, ya dijo que nos habíamos doblado y que seguramente nos volveremos a doblar los mexicanos. Ya veremos, Juan Carlos. Estaremos al pendiente, Raúl, un placer como siempre. Gracias, Juan Carlos Zúñiga, en el análisis del tema sobre la mesa, y lo esperamos mañana. Muy atentos, desde luego, aquí en Mega Noticias, sobre todo este procedimiento que va a empezar más o menos alrededor de las 11 de la mañana martes, y claro, en la noche las elecciones de los Estados Unidos en programa especial aquí en Mega Noticias a partir de las 7 de la noche. Esté muy atento, desde luego, de la programación de Mega Noticias, como siempre. Gracias, buenas tardes. El tema sobre la mesa con Raúl